Damos gloria al Señor para siempre. Aleluya. Estamos en victoria, estamos gozosos porque Dios es bueno. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis, ovejitas. Gracias a Dios. Hoy estamos en su presencia, estamos con alegría, hermano. Qué bendición. Ahí sí que se nos han adelantado tremendos generales de este santo evangelio que han pasado a la presencia del Señor, y nosotros seguimos en pie porque Dios es bueno. Sentimos, hermano, el gozo de ser parte de esta hermosa iglesia, la iglesia del Señor. Saludamos desde este estrado al nietecito del hermano Javier López, que nos mira desde el país de Holanda, hermano. Le damos palmas al Señor, que es un canchito, un gringuito. También saludamos a nuestra hermana Majo, que nos mira desde Rusia, creo yo, hermano, cerca de la batalla ucraniana. Damos gloria a Dios por Majito. Amén. Hermanos, yo creo que como pueblo del Señor percibimos cosas. Todo el cuerpo de Cristo, en donde pueda encontrarse en este momento, sinceramente percibe que hay algo que está a punto de ocurrir. De hecho, miren pues, hermanos, no puede haber una guerra mundial atómica, una tercera guerra mundial no puede haber, por lo menos no ahorita, porque deben de darse acontecimientos tales principalmente como el levantamiento de los muertos, la transformación del cuerpo y el rapto de la iglesia. Lógicamente eso Dios lo puede hacer todo en un segundo, hermano, y ahí que llueva la pólvora. El tema es que Dios no les va a quitar el yugo a los pecadores, hermano, que se han burlado de Dios y no han querido reconocerle, y que de una forma tan fácil como es en una lluvia de fuego, hermano, todo se termine. La tribulación tiene que darse, porque tiene que darse la gran tribulación y la tribulación, lo cual son 7 años, 3 años y medio de lo que nosotros llamamos tribulación, porque realmente la Biblia solo llama tribulación, pero lógicamente y por el entendido bíblico hemos puesto tribulación y gran tribulación. 3 años y medio, y a los 3 años y medio se desenmascara el anticristo tal y cual él es, y ya no hay manera, hermano, de que algo ocurra aquí en esta tierra para beneficio de los humanos. Así que la guerra no puede desatarse aún. Hermanos, qué hermoso es saber que la venida del Señor está cerca, pero primordialmente que sepamos, ovejitas, que la gran tribulación debe de darse. Por eso yo entiendo y comprendo, hermano, la ansiedad, el deseo, saber qué pueda sentir don Vladimir Putin de apachar un botón y empezar a soltar aquella lluvia de bombas, pero no es el tiempo todavía. Ayer enviábamos una imagen que la vamos a colgar ahorita en este momento, de las bombas nucleares, su tamaño, de cómo la de Hiroshima y Nagasaki, hermano, se queda minúscula, ínfima, con respecto a la bomba SAR, que digamos es la última generación de bombas
de fusión, de bombas nucleares, de bombas, hermano, de destrucción masiva a través de contaminación radiactiva. Y hemos predicado que con 20 de esas bombas se destruye la humanidad completa. Y hemos predicado que se calcula que hay 20,000 ojivas o más de 20,000 ojivas en poder de los países que tienen defensa nuclear. Si haga de cuenta que 10, 15, 20 bombas, ayudemos, hermano, destruyen totalmente a la tierra, que serán 20,000 de ellas. O sea, realmente el humano en su corazón no tiene paz, hermano. Y la Biblia dice: tal el sacerdote, tal el pueblo. De manera que si el que está de presidente, además de normarlo, someterlo, tamizarlo, su entorno, el ambiente político, la economía, no se logra mantener ecuánime, hermano, una mente estorbada por enemigos, hermano, puede terminar en una catástrofe como la que básicamente tiene temor el mundo entero y Europa por la cercanía para con Rusia. Logro comprender, hermano, desde esta hermosa, aunque pequeña ciudad y nación de Guatemala, que debieron de haber escuchado antes a don Vladimir, cuando él presentó el pliego de disposiciones y peticiones a la OTAN, se debió de haberle escuchado. El día de hoy, hermano, tenemos que lamentar la muerte de seres humanos. No importa quién tenga o diga tener la razón, el tema es que la muerte nunca es buena. La Biblia dice que Dios no se agrada con la muerte del que muere. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque sí existe, hermano de mi corazón, el abismo, sí existe el infierno, sí existe el Tártaro, la Gehenna, el Abadón, la mar como depósito, la muerte como depósito, el Hades como depósito, y personajes, por supuesto, sí existen. Y Dios, sabiendo, hermano, lo terribles que son esos lugares, depósitos de almas, hermano, Él no desea, hermanos de mi corazón, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay dos caminos, no hay tres caminos, solo hay un camino, hermano, de salvación. Gloria sea al nombre del Señor. La pregunta que cabría hacer es: ¿por qué los ilustres, los iluminados, los aristócratas, los filántropos de esta tierra, si esto es tan precioso como nosotros sabemos y decimos que es, por qué ellos no se han volteado a Cristo, no se han volcado a Dios para buscarle a Él, puesto que Dios, lo que Él pide, sí podemos dárselo? Dios no nos pide algo que nosotros no podamos entregar, hermano. Dios nos pide cosas que podemos hacer. Entonces el detalle es que Jesús dijo: le has escondido, oh Dios, te alabo, porque le has ocultado estas cosas a los grandes de la tierra y se lo has dado a estos pequeñitos, hermanos. El evangelio sigue siendo una parábola, un secreto, hermano, que no puede decodificarlo la mente natural. Dios en su fineza sabe cómo nos escogió desde antes de la fundación del mundo, hermano. Él nos tenía en su preciosa mente para que lo conociéramos y camináramos en novedad de vida de la mano maravillosa de este. Bendito seas, Espíritu Santo de Dios. Pero la Biblia dice que creció tanto, se multiplicó tanto la maldad de los hombres, que llegó hasta la presencia de Dios. Cada vez que la Biblia menciona esto, se ocurren catástrofes. Podemos verlo la primera vez, capítulo 6 del libro de Génesis, donde Dios no podía contender para siempre con el espíritu del hombre. La paciencia de Dios tiene un tope desde la medida humana. No es que Él tope, Él no tiene tope en nada, hermano, pero sí con respecto a su trato hacia el hombre. Segundo, hermano,
en Sodoma y su hermana Gomorra, la paciencia de Dios topó para con esa raza, área, pueblo, hermano, y vino una grande hecatombe, más potente que la nuclear, aunque con los principios básicos de esta. Y ahora, ovejas de mi Señor, nuevamente, hermano, la copa de la ira de Dios como que ya se llenó. Está la copa de la misericordia, la copa de la comunión que vamos a beber hoy, pero está la copa de la ira de Dios, con la cual Dios, hermano, ya topó en su paciencia para esta generación de humanos. Y aquí es donde yo quiero centrar, hermano, la enseñanza en el poderoso nombre de Cristo Jesús en esta hora gloriosa, hermano. Y hermanos y amigos que nos escuchan en esta maravillosa hora, es mi alegría decirles que hay un plan por medio del cual entendemos por qué el apóstol Juan recibió a los 77 años de edad la revelación del Apocalipsis. ¿Por qué no la recibió antes? ¿Por qué la recibió siendo ya Juan un anciano, hermano? Mire, sabía Dios que él iba a cerrar el pensum, hermano, bíblico. El compendio bíblico lo iba a cerrar con el libro de Apocalipsis. Y lo hizo al final de los días, porque la datación que tenemos los hijos del Señor es que el último en ser llevado de los 12 apóstoles, hermano, fue Juan. Se conoce de él hasta los 104 años de edad. Igual que Daniel, hermano, que vio pasar cinco reyes, oligarcas, lo que usted quiera llamarle, hermano. Juan vio pasar, hermano, reinos, vio pasar, hermano, poderes humanos caídos. Y escuche esto, él fue llamado como un testigo. Entonces Dios le extendió los días para que él testificara a través de los años que sus ojos iban a poder documentar. Y aquí está el detalle más grande. La Biblia, hermano, enseña que el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos. En el tiempo en que este santo varón fue llevado a esa isla, ya no se permitía, hermano, que se matase a reos que pasaran los 70 años. Si alguno creía que el imperio romano no tenía corazón, pues sí, lo tuvo senadores, congreso. De hecho, hermano de mi corazón, cuando éste cumple los años y desean matarle, ven su edad y entonces lo exilian a una isla. Como una isla es San Quintín, que también fue una prisión. Alcatraz también, hermano, islas, prisión. Y lo enviaron a esta isla, que era una prisión, de la cual no había manera de salir. Una isla rocosa, hermano, hasta el día de hoy. En las áreas grecas se encuentra aún, hermano, este promontorio en medio del mar. Le dejaron ahí para que muriese en el exilio, pero Dios tenía otro maravilloso plan. Por eso, hermano, Satanás puede haberte aislado, puedes haber caído en depresión, hermano, en angustia, aflicción, por las razones que sean, pero tu historia no puede terminar ahí. Cumplidos el tiempo por el cual entraste a esa zaranda, vas a salir de esa zaranda en victoria, hermano, aleluya. Vas a volver a tu trabajo, gloria a Dios. Vas a volver a sonreír, a desear, a soñar, a planificar. Primordialmente vas a volver a ser feliz. Dios puso a los humanos en esta tierra, entre otras cosas, a que seamos felices, a que disfrutemos, que caminemos en gloriosa libertad delante de su hermosa presencia. Y como no le pudo matar, lo metió ahí, y ahí recibió en soledad el libro del Apocalipsis. Ahí no tenía él
estorbos, hermano, de ningún tipo, no tenía responsabilidades humanas de ningún tipo, por lo cual él pudo escribir y tener todo el tiempo, hermano, la secuencia necesaria para poder escribir el libro de la Revelación. Considero como siervo del Señor que probablemente hubiesen idolatrado al apóstol Juan, hermano, con la capacidad a los 77 años que tuvo para poder escribir el libro de Apocalipsis, para no perder las secuencias, que su memoria estaba fresca como una fotografía, hermano. Entonces Dios tuvo que separarlo para que la iglesia no cayese en ese horrible pecado de idolatrar, hermano. Los humanos en general tenemos dañado la genética de la idolatría, hermano. Se idolatra el carro, se idolatran los hijos, se idolatra el marido, la esposa, el perro, hermano. Se idolatra todo porque hay un daño en el corazón. Es un excesivo amor que ya lleva magia, lo que al final de cuentas es la idolatría, hermano, porque genera poderes, sale unción de las cosas, pensamientos que éstas hacen. Entonces, estando Juan solo, recibe la revelación del Apocalipsis, el libro de revelación final, la profecía final, la guía máxima final para el cristianismo. De hecho, hermano, fue el último libro en ser escrito, pero también el último en ser ingresado al canon judío. En un concilio, probablemente en el de Nicea, se autoriza la entrada al canon bíblico, hermano, el libro de Apocalipsis. Se tardó demasiado porque le daba miedo a los exégetas, le daba miedo, hermano, de mi corazón, a los apólogos, hermano, le daba temor a los teólogos de esa época incluir un libro que hablaba de dragones, de muerte, fuego, rayos, trompetas, copas de ira, destrucción, muertes terciarias a nivel global, hermano amado, que hoy me oyes en esta mañana. Pero Dios, en su sola sabiduría, permitió que este libro ingresara para gloria y honra de su nombre y reposo de la iglesia. Es el único libro que la Biblia dice que solo con leerlo ya hay bendición. Así que aquellos que lean ese libro ya son benditos, hermano. Y hay una maldición también para aquel que le ponga o le quite a ese libro. Por lo cual, ovejas de mi Dios, con toda reverencia y temor, leamos unos versículos en esta hora, poniendo en nuestro corazón el querernos acercar al Señor a su santa mesa para ser perdonados, liberados, limpiados de las manchas que del diario vivir los humanos nos contaminamos. Que en esta hora, ovejas, haya una disposición a beber la sangre del Señor. Les digo por qué. Porque cada nombre que se ha puesto en el libro de la vida, cada nombre que está allí, va a ser de aquellas personas que un día entraremos al reino de los cielos. Muy probablemente, hermano, muy probablemente, no todos por el tema, hermano precioso, del arrebato de la iglesia, porque la Biblia lo enseña, que no puede heredar juntamente el hijo de la libre con el hijo de la esclava. Y aquel que no ha querido romper sus cadenas sigue en esclavitud. Cristiano sí, ama al Señor sí, pero no doblega su servicio, no doblega su carácter, no doblega, hermano, las áreas que Dios ha dicho que debemos de doblegar para ser tenidos por dignos en aquel día del traslado a la patria celestial. Por eso en esta hora, hermanos, es necesario volvernos al Señor Jesús, viendo que los tiempos son malos, viendo que los días son cortos. Debemos de dejar ya por un lado toda malicia, toda obra del infierno, todo enojo, toda rebeldía, toda obra de Satanás, hermano. Debemos de romper con toda obra de hechizos, romper con todo demonio de muerte, de enfermedad, de asfixia, hermano, en el nombre de Jesús. Desatados y libres para la gloria del Dios omnipotente. Bendito sea el Señor. Aleluya.
Capítulo 1 del libro de Apocalipsis lee de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. ¿Hace cuántos años se escribió el libro de Apocalipsis, hermanos? Hace 2000 años, ¿verdad? ¿O no? Y aquí dice que han de suceder pronto, dice. Mire el pronto de Dios contra el pronto nuestro, ¿verdad? Y la declaró enviándola por medio de su ángel. Oiga eso, qué terrible. A su siervo Juan. Mire, hermano, ¿por qué Jesús no le dio directamente la revelación a Juan? Porque Dios siempre utiliza delegaciones. Dios delega para Él poder manifestar su crecimiento. Él siempre va a delegar en algo o en alguien, enviándola por medio de su ángel. Aquí acuso decir, hermano, que Jehová tiene un ángel, Jesús tiene un ángel, el Espíritu Santo lo tiene. Nosotros por omisión entendemos que se nos puso el famoso ángel de la guarda que aprendimos en aquella religión, hermano. Está escrito, hermano, porque la Biblia dice: cuando Jesús nació y bajó su ángel, dice la escritura, hermano, de mi corazón, que ha dado testimonio, versículo 2, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo se acerca. Yo quiero volver a leer el versículo 3 y siéntase usted aludido para bien en lo que voy a leer. Que ha dado bienaventurado, dice, el que lee este libro. Siéntase bienaventurado, hermano. Siéntase, levante su mano y diga: me siento bienaventurado por leer el libro de Apocalipsis. Y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Sabe por qué debe de sentirse bienaventurado de oírla? Porque hay millones y millones de personas sordas que, aunque ellos escuchan con los oídos de su corazón en métodos como el braille o la lectura visual, no es lo mismo que escuchar con los tres sentidos, hermano, porque ese es el deleite nuestro. Entonces dice: y bienaventurados los que oyen. Tiene ojos porque hay profeta, tiene oídos porque hay maestros en la palabra, hermano, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ovejas, escúchenme un momento. En esta guerra actual, si usted lo nota, de la noche a la mañana se cambió la atención a la pandemia, a esta guerra. No se tienen datos, no se tienen de la vacunación en Haití. ¿Y por qué no se acaba de muertos Haití? Ahí hay mucho que pensar. No se tiene datación segura de la vacunación en la hermana República, hermano, de Nicaragua. ¿Y por qué no se termina Nicaragua? Ni en la de Venezuela, ni en la de los países del bloque socialista como Cuba. Aunque Cuba, si no estoy mal, inventó su propia vacuna. Si no estoy mal, su nombre es La Soberana. Pero ¿por qué le menciono esto? ¿No será que al final cambiaron los planes que tenían, hermano, para la implantación del nuevo orden mundial? Claro que sí, porque el país que va a estar predominantemente comandando la nueva instauración del nuevo orden mundial es Europa, hermanos, que no tenía su contraparte en Estados Unidos hasta que quitaron a Donald Trump para poner a este anciano, el señor Biden, que lo hemos predicado. Para nosotros no es otra cosa más que un Judas, hermano, que cuando entró sus primeros 17
mandatos desde el ejecutivo o gubernamentales contravinieron todo lo que su predecesor había hecho. Volvió a dar ahora más de $1,000 millones al año para que quien quiera abortar tenga dinero. Volvió a instaurar el homosexualismo en las Fuerzas Armadas. Volvió, hermano, a poner LGBT, tanto es que su ministro del transporte, que allá eso es delicadísimo, el transporte no es manejar un camión, no, transporte incluye cohetes, transporte incluye ojivas nucleares, transporte son los barcos del transporte, hermano. El día que lo juramentan sobre una Biblia, el ministro de transporte, el secretario de transporte está con su novio, siendo los dos varones, y una vez que lo juramentan se dan una gran agarrada frente a las televisiones, hermano, y eso quedó plasmado para la vergüenza de ellos por siempre, hermano, porque pareciera que Dios no hace nada, pareciese que a Él no le importa, hermano, pero sí le importa. El día de hoy la gasolina en California sobrepasa los $6 ya. Nosotros en Guatemala, hermano, con la triste noticia que el pan dulce aumentó de precio y disminuyó de tamaño, hermano. Antes me alcanzaban 2 mordidas para un pan dulce, hermano. Ay, a ustedes también, si aquí les miro yo el caché, ustedes son de caché, hermano. Y ahora, hermano, pero ni orando logro yo 2 mordidas. ¡Ah, qué gozo, Javier! A favor no te estar comiendo pan, mano. Pero tenemos que confesar. Les digo más, la ley estipula en el área de hidrocarburos que los expendedores deben de tener 1 mes de reservas. Eso es lo que la ley. Si yo quiero poner una gasolinera, a mí se me obliga a yo tener ese estoraje. Pero escuche, aquí solo se oye que va a subir la gasolina y horas después ya subió. ¿Por qué? Si esa gasolina es por 1 mes que yo la tengo, o sea, yo debería de subirla en 1 mes, ya que se me terminó la que yo compré barata, no al precio nuevo, hermano. Pero como hemos hablado, hermano, realmente por los hombres, solo Jesucristo, que es fiel, hermano, que Él no miente, Él es testigo fiel para fortalecernos, para cuidarnos, para darnos salud, para darnos reposo, hermano. Pueden poner a 1,000 quetzales el galón de gasolina, que de todas maneras Dios va a hacer algo por su iglesia, porque es el tiempo de ver la sobrenaturalidad del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros. Bendito seas, Padre de la gloria. Aleluya. Y mire cómo decayó todo. Vacunemos a todos, vacunemos. Pero al final se les cayó su plan. Y qué lindo, va, borrón y cuenta nueva, hagamos una guerra. Esos somos los humanos, amados hermanos. Y tras bambalinas, en grandes almuerzos, chupas, mira, no ataque está el pueblo, va, cuánto me da. Mira, hermano, si eso nosotros lo sabemos, hombre. Y fíjese cómo es el alma del hombre, va, que aún sabiendo todo esto, cada 4 o 5 años, dependiendo del régimen de su país, todo mundo a votar, hermano. Lo peor que uno emitiendo el sufragio, que debe de ser en primer lugar personal, privado, hermano, la gente votando y aquellos ya celebrando quién ganó, hermano. En mi país hay un programa, ahorita se me va a venir el nombre, Minium, creo, Dominium se llama. No, Minium se llama aquel muñequito de las caricaturas, ¿verdad? Ese dominio, hermano, se usó en Venezuela, en algunos países raros, ¿verdad? Creo que hasta en Estados Unidos usaron ese mismo programa. Pues ese, dependiendo quién se quiera, multiplica por 10 el ganador al quien se quiera. O sea, usted votó y ese lo multiplica por 10. Bueno, aquí hasta lo confesaron en el Tribunal Supremo Electoral los que tenían a cargo, los ingenieros en sistema, en programática,
que eso ocurrió. Y a pesar de eso, hermano, miren, tenemos diputados que ganaron por ese dominio, tenemos presidentes que ganaron. Hermano, sabiendo eso, el humano como borreguito siempre va a votar, hermano. ¿Qué habrá en el corazón del hombre? Que buscamos quien nos cubra, un sentimiento paternalista para elegir presidente. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Escúcheme, porque esto es importante que lo repasemos. Juan a las 7 iglesias. ¿Qué iglesias? Entonces alguien puede decir, bueno, esas iglesias ya no están, porque era la época primigenia, original de la iglesia. Ahora han de haber 70,000 iglesias por cada uno de los detalles que aquí se menciona. Por eso es que es profecía, hermanos. Yo quiero suplicarles en el amor del Señor. Un tercio de toda la Biblia es profético, es profetas. Entonces no puede ser, si es tanto, que no estudiemos la profecía. Nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice el Señor. La Biblia dice que por falta de profecía mi pueblo fue destruido. Y dice Pablo, anhelen los dones, pero por sobre todo anhelen profetizar, dice Pablo, hermano. Usted tiene que tener el don de profecía, hermano, el don de discernimiento de espíritus para poder ayudar al cuerpo del Señor. Tal vez yo estoy parado hoy por una profecía aquí y usted también, hermano, porque hubo alguien que se dejó usar para gloria del nombre del Señor. Y dice más, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Aquí quiero, por favor, que me preste esta atención. Son 7 iglesias, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y son 7 espíritus. Entonces, oiga, los 7 espíritus que están delante de su trono testifican de Dios en los ámbitos celestes. Y las 7 iglesias son testigos de Dios que testifican delante de las potestades humanas y principados de los aires. ¿Sí me entendió? Los 7 espíritus delante de Dios testifican allá y las 7 iglesias testifican acá. Que nos quieran escuchar el testimonio, esos son otros 20 pesos, hermano. Porque la Biblia no dice que este evangelio se va a predicar para salvación. Aquí dice, y se predicará el evangelio del reino para testimonio. Porque la gente hasta de memoria se sabe la Biblia, hermano. Hasta el más mañoso, hermano, si usted lo pasa a declamar, léame un versículo de la Biblia, dígame de memoria, hombre. Hasta el más ladrón sabe la Biblia, hermano, porque se lo leía a su mamá, a su abuelita, su esposa. Ahí viene, sí, dice, Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el gran ladrillo, hermano. ¿Cómo le va a faltar si vive bajando a la mar, hermano? Pero óigame, por favor, ovejas, ¿por qué había necesidad de 2 testimonios? Pues leámoslo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, 1. El primogénito de los muertos, 2. El soberano de los reyes de la tierra, 3. Al que nos amó, 4. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, 5. Dios está mostrándole a la iglesia que por sobre los 7 espíritus al alrededor, por sobre las 7 iglesias, reina el número 5, que es la gracia redentora, poderosa de Dios para cubrir a los humanos. Quiero dejar con toda claridad esto, ovejas de mi Padre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué es lo que te limpia de tus pecados, iglesia?
¿Qué es lo que lava mis pecados? La sangre. Leámoslo otra vez. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oiga esto, hermano, oiga. Dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. Por favor, a todos aquellos que hoy nos sintonizan y visualizan por estas hermosas ondas de Facebook, que si usted no lo sabía, para este momento ya no hay Facebook en Ucrania, hermano. Ya se canceló prácticamente las redes sociales. Y creo que Rusia también tiene limitado el acceso y el uso. Así que si usted va por allá, se lleva su celular satelital, hermano, se va a quedar VIX, porque no va a poder llamar un Uber usted. Pero para este momento, esas personas están incomunicadas. Mire cómo lo primero que se pierde en una guerra es la verdad. Lo primero que se pierde en una guerra es el conocimiento a la verdad, ovejas. Qué terrible es que cuando viene la guerra espiritual sobre nosotros, hasta creerle a Dios nos cuesta, hermano. Mantener la fe cuesta, hermano, porque se pierde la verdad. El humano no fue hecho para esos vaivenes, estiran y encoges de la guerra, de la batalla. Y por eso que cuando hay lucha entre marido y mujer es bien difícil mantenerse, hermano, porque se perdió la relacionante, el descanso, la alegría, el reposo, hasta que se ponen en paz, hermano amado que hoy me oye. Pero dice que Él es el soberano de los reyes de la tierra. ¿Por qué reyes? En aquella época, pues el que mandaba era rey. Actualmente en la democracia se utilizan dos figuras: la de presidente o la de primer ministro. Guatemala y toda Centroamérica y casi toda América eligió la forma de presidente. Hermano de mi corazón, ¿pero por qué hablan en presente? Porque todavía hay en la tierra reyes activos. Si alguno de los chicos se puede meter a Google y preguntar cuántos reyes hay actualmente alrededor de la tierra, toda la tierra. Siendo de los más famosos una mujer, la reina Isabel de Inglaterra. Menciona a mi hermana mayor, hermana Sandrita, que actualmente en eminencia en todo el mundo hay 44 reyes todavía. Muchos de ellos ya su figura no es autoritaria como otrora. Ya es una imagen, hermano, que genera estatus, como lo es el de la reina Isabel del Reino Unido, que ya no es que ella mande, pero sí tiene gobierno, hermano. Ahora, si usted se ha preguntado alguna vez por qué esa señora no se muere, hermano, pues sinceramente, ¿qué le importa a usted, hermano? ¿Acaso usted la mantiene, pues? Dice que ella ha visto pasar 5 no sé qué reyes de Inglaterra, y mire, yo creo que a ella solo Chabelo le gana en edad, hermano. Entonces mi pregunta aquí es: ¿por qué se mantiene ella como un testigo? Mire, aquí está. O sea que los reyes, los 44, póngase que también hay otros reyes que no son muy importantes, de ciertas áreas tribales de África, de Asia Menor, pero póngase que hayan 200 reyes. Sí tienen una función según la Biblia, porque va a venir otro tipo de gobierno que no va a ser el democrático. Dios no es democrático, hermano, Dios es teócrata. O sea que Él, lo que Él dice se hace, hermanos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, por favor, póngame atención a esto. Veo algunas ovejitas durmiéndose. También sé que algunas
salen de trabajar. Y hermano de mi corazón, aquí la escritura dice que somos y nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes. Ahora yo le pregunto algo: un rey que no sabe leer ni escribir, un rey que no tiene línea ancestral real, un rey que tal vez solo estudió primaria, secundaria, diversificado, un rey, hermano, que no tiene para pagar la luz mañana, un rey que está pidiéndole a Dios un milagro por salud en su cuerpo. Pues hermano de mi corazón, aunque nuestros ojos no lo vean hoy, la Biblia dice que nos hizo reyes y también nos hizo sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. O sea que por eso son las batallas que tenemos. Hermano, que el Señor lo reprenda, pero Satanás sabe todo esto, hermano. Él sabe de memoria la Biblia, hermano, que el Señor lo reprenda en esta hora. Ese es el estorbo, hermano, para que no logremos llegar al final de nuestras vidas, o que muramos en desobediencia, en desorden, maldiciendo, negando la fe. Por eso, ovejas de mi Señor, mire esto que le voy a decir. ¿Por qué tanto molestar en la muerte de Jesús? Para acercarle vinagre, vino agrio a su boca. Porque Satanás quería, aún en su muerte, tal vez hacer blasfemar a Jesús. De decir: ¿y yo por qué estoy muriendo por esta ralea de malamanzados y gente rebelde? No, hermano. Pero él se metió el vino a la boca, así dice la Biblia, pero lo escupió. Porque él fue ungido con vino y aceite, hermano, antes de su muerte. Y él dijo: yo no volveré a beber el producto de la vida hasta que esté entre vosotros. Entonces, cuando él lo metió, él ya no podía tragarlo, porque él dijo que no lo iba a volver a beber y lo escupió, hermano. Si estas son realidades que no predican en tu iglesia, porque la revelación de Dios Él la va fragmentando de la manera en que Él quiera para írsela dando a su iglesia. Nos hizo reyes, pero también sacerdotes. Entonces no puede ser un rey sin algo a qué gobernar. Primero nos hizo reyes de nosotros mismos. Que tengamos gobierno sobre nuestros cuerpos, gobierno sobre nuestros sentidos, nuestros sentimientos que tanto arruinan a la humanidad, hermano. Yo he visto a los mejores hombres llorando por las mujeres. Los hombres más ilustres llorando por mujeres, hermano. Saber qué le pasó a ese señor. Dice: mire cómo ya la mujer lo dejó, hombre. Ah, qué gozo. Hermano, eso es no tener gobierno. Eso es no tener gobierno, hermano. Entonces Dios primero nos hizo reyes aquí, para no dejar que esa potestad de miedo que doblegó al mundo nos doblegue a nosotros. No, hermano,
es que en algo tiene que salir que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mi papá tenía carácter. ¿Su papá tenía carácter, hermano, o no? Y nos enseñó Jehová a tener carácter. Usted enséñele a sus leoncitos, a sus hijos, a que tengan carácter, que aprendan a decir no y a decir sí cuando quieran decir no y cuando quieran decir sí, hermano. Ellos tienen que tener dominio de ellos mismos, hermano. ¿Por qué la profecía más preciosa que hay, que es Apocalipsis, empieza diciendo que nos hizo reyes? Porque si algo se ha perdido ahorita es el principio de autoridad, el principio de sujeción. Nadie quiere sujetarse. Ya no dejan que usted sujete a sus hijos. Mire, hermano, bajo pena que el gobierno se lo quita a usted. Le quitan a sus hijos para criarlos ellos. Vaya, ¿en dónde? Pues para mientras se van a un hogar seguro. En tanto que alguna familia los va a cuidar. ¿Qué familia podrá cuidar a sus hijos y a los míos? Solamente nosotros mismos, hermano. Si a veces uno pierde la paciencia con los chichocos, hermano, ¿qué será otra gente que no les ha costado? Que no llevan tus lágrimas, tus sueños, tus deseos. Porque díganme aquí, ¿a quién no le han costado sus hijos, pues, hermano? Y que con el amor que tú los ves, nadie los va a ver, porque son tu propia carne, hermano, tu propia sangre, tu hueso son ellos. Entonces nos hizo reyes, porque el nivel de anarquía es terrible. Este país, hermano, ha tenido anarquías temporales, claro que sí. Pero dice más, nos hizo sacerdotes. ¿Por qué? Porque junta el reino con lo eclesiástico Dios. Cuando nuestra constitución, lo primero que hizo un señor, que Dios lo bendiga y ojalá haya muerto en Cristo, porque hizo muy buenas obras, don Justo, ese era su nombre. Su otro nombre era Rufino y su apellido era Barrios, oriundo de San Marcos, Guatemala. Lo primero que él hizo fue separar a la iglesia del Estado. Qué maravilla, hermano. Yo todavía hoy creo que la iglesia a la que él se refería es la que realmente lo mandó a matar allá en Chalchuapa, El Salvador. Nosotros tuvimos una invasión de nuestros hermanos salvadoreños y él, como un buen general, fue al frente de la tropa y no solo los hizo regresar del Suchate. ¿Cómo se llama el río que pasa entre Guatemala y El Salvador? No. Bueno, del río que nos divide, pasó Guatemala al otro lado y llegó hasta Chalchuapa, que ahí cayó abatido por una o dos balas el general, y eso hizo que se detuviera nuestro ejército y volvieran. Que si no llegan hasta San Salvador, ¿a qué? No sé, hermano. Somos hermanos, ¿verdad que sí? Y amamos a nuestros hermanos, hermanos. Pero escuchen, ¿por qué sacerdotes? Porque hay necesidad que el gobierno se haga humilde. Cuando uno solo es rey, se le sube el ego a uno, hermano. Pero cuando se es sacerdote, eso lo hace humilde a uno, hermano. ¿Cuánta gente, hermano, no se burla de los ministerios? Pero como usted tiene sacerdocio, tiene vocación sacerdotal, usted tiene sus momentos de oración, de búsqueda con Dios. ¿Qué es lo que Dios hace? Él hace que usted, pudiendo decir, yo no te vuelvo a hablar, en la búsqueda con Dios, usted dice, no, Dios me ha perdonado a mí infinidad de veces y yo debo de perdonar también. Entonces el pueblo de Dios tiene que tener mayordomía, hermanos, en el nombre de Jesús. Usted no se debe de doblegar por los ambientes, hermano, que como todos
Ahora se volvió moda que los hombres se hagan rayitos. Usted va a venir con rayitos a la iglesia también, cáigame. Ay, busque, ya te vamos a revisar, hermano. Hermanos, tenemos que aprender a decir no con carácter, pero a través de la humillación sacerdotal. Cuando yo dije no a algo que debo de decir sí, hay que quitar el orgullo, porque muchas veces ya tú quieres decir sí, pero como dijiste no, y como sigo siendo el rey, decía el siervo, hermano, ahora cuesta ya decir no, hermano, o decir sí. Pero como eres sacerdote, tú tienes que aprender a bajarte, a cambiar tus palabras, hermano, por otras. Y es más, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por Él. Sí y amén. Yo quiero terminar en esta hora con la siguiente reflexión. He aquí que Él viene con las nubes. Ahí no dice que Él viene en las nubes. Él viene con nubes de santos, de ángeles, de espíritus hechos perfectos, hermano, de vigilantes, de seres querubín, serafín. Hermano, Dios no vive en soledad. Dios habita en la alabanza de su pueblo, donde hay júbilo, victoria, alegría, donde hay esperanza, donde hay honor, donde hay todo lo que es bueno. Él habita entre las alabanzas de su pueblo. Y Él mismo se hace rodear de todo tipo de seres lumínicos, seres de luz que están con Él. ¿De quiénes te rodeas tú, hermano de mi corazón? Nosotros no podemos elegir dónde nacemos, claro que no, pero sí podemos elegir con quiénes vamos a pasar y transitar nuestra vida. Tú no puedes caminar con el que vive burlándose de Dios. Tú no puedes vivir con la mujer que vive hablando mal de su autoridad, de su esposo, de su... No, hermano. He aquí que Él viene con las nubes, nubes de arcángeles, nubes de serafines, querubines, ángeles de 2, de 4, de 6 alas, de 7 unciones, hermano. ¿Qué personajes habrán? Pues Él viene con esas nubes de seres, rodeado de poderes, hermano. Ahí no hay diablo, muerte, Hades que pueda atravesar esas potencias, hermano. Él pasa porque va a pasar. Él es soberano de todos los reyes de la tierra, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo? Aquí la geografía me indica que es el río La Paz, área natural divisoria entre nosotros y el país cuscatleco de San Salvador. Gloria a Dios. Hermano, escúcheme. Todos los linajes de la tierra. ¿Y cómo hacemos? Si hay linajes que sencillamente ya no existen, desaparecieron. Y de todos los que le traspasaron, ahí tendrían necesariamente que estar Anás, Caifás, Judas, Herodes, Poncio el piloto, dijo aquel hermano, Poncio Pilatos. Ahí tienen que estar todos los que se burlaron de Él. Y aquí la Biblia dice que todos ellos le verán, y todo ojo. O sea que aquellos que no tienen vista, que son no videntes, se los van a devolver para que vean al Señor glorificado en su segunda venida.
Ahí no estoy hablando de arrebatamiento, porque el arrebatamiento es una venida secreta, como fue la venida secreta primera de Moisés con los ancianos de Israel. Los juntó para decirles el plan que Dios tenía para sacarlos de Egipto y mandarlos a Canaán. Esa venida secreta es Jesús viniendo a su iglesia a traerla, a llevarla, la parucía, hermano, el levantamiento de los espíritus, hechos perfectos, porque nosotros no nos podemos ir solos, tenemos que subir en una nube, hermano, gloriosa de espíritus hechos perfectos para gloria de Dios. Y linajes de la tierra harán lamentación por él. Qué terrible, hermano. Yo todavía lamento la pérdida de mi padre, de mi madre. Lamento la pérdida de Kodiak, mi perro. Claro que lo lamento. Que allí ya no hay nada que hacer, hermano. Pues aquí la Biblia dice que lamentarán. ¿Por qué van a lamentar? Si yo viera a Jesús y ustedes, no nos lamentaríamos, ¿o sí? ¿Qué le brotaría a su corazón? Hermano, porque lo estamos... o sea que estos no son ni reyes ni sacerdotes del pueblo de Dios. Estos le traspasaron a él. Y cuando le vengan a ver en su gloria, y a todos nosotros vestidos de vestidos reales, con poderes, en carros de fuego, en caballos, a ver de qué tipo, van a decir: y estos eran los evangelocos, pues. Y estos eran los aleluya. Y ahí vamos a venir, hermano, llenos del poder del Espíritu Santo, hermano, como reyes. Por eso, ovejas, soportemos un poco más. Un poco más y esto se termina. Y dice más: yo soy el alfa y yo soy la omega. Las dos, la primera y la última palabra del alfabeto griego. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Miren, pueden haber muchas letras, pueden haber pensamientos, ideologías, ciencia, lo que quieran. Pero conmigo empiezan las cosas y conmigo se terminan, le guste a quien le guste. Porque los hombres más ilustres de esta tierra dejaron conocimientos hermosos, pero ya no están. Las ideologías más grandes vinieron, florecieron, se marchitaron y ya no están. Pero Cristo sigue siendo, porque Él dice: yo soy. Él no dice: yo fue ni seré. Él es: yo soy el alfa y la omega. Y dice más: soy el principio y soy el fin. Hermano y amigo que me oyes por estos canales, solamente Dios puede decir cuando algo empieza y cuando algo se ha terminado ya. Nadie más, hermanos. Yo quiero enviar una palabra de salud a todo aquel que enfermo nos mira hoy, nos sintoniza, hermano. A todo aquel que tiene una queja en su cuerpo, una doloma, una batalla. Aquí dice la Biblia: díganles que yo soy el principio y que cuando yo digo es el fin. No cuando lo diga la enfermedad, no cuando lo digan los laboratorios médicos, que son muchas veces, la mayoría de ellas, acertadas. Finalmente es la palabra de Cristo la que se impone. Yo soy el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, dice la Escritura, hermano. Debes amar.
la esposa, cántela, de mi Señor. Por eso entrégate sin más reserva y sin reserva por ti, Señor. Jamás olvides, oh alma mía, las maravillas de tu Hacedor, que con su muerte te dio una vida y eternamente la salvación. hermano de mi corazón y amigo que me oyes en esta hora. Si ante tanto, pero tanto acontecimiento mundial, tú no te doblegas a Dios, nada lo va a hacer. Jesús dice que hay unos que se les tocó flauta y no bailaron, endechas y no lloraron. A estos Él ordenó que se les echara a las tinieblas de afuera, donde era el crujir y el tronar de dientes. Él dijo que prefería que fuera uno frío o caliente, pero no tibio, porque Él vomitaría tal efecto en su boca. Hermanos de mi corazón, en esta hora quiero llamarte, hermano, la atención a que nos volvamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que entreguemos las áreas, que muramos, hermano, a esos odios, a esos resentimientos, a esos rechazos, a ese sentimiento de que nadie te ama. Con que te ame Jesucristo, hermano, eso es suficiente, porque el amor de Él es fiel, es genuino, es verdadero. Él no se vende, hermano. Él no dice sí hoy y mañana no. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Aleluya. Hermano de mi corazón, vuélvete al amor de tu vida. Amigo que me oyes, necesario es que este santo varón ahora brilla por toda la eternidad, como lo es Jesucristo, entre a tu corazón. El capítulo 10 y versículo 9 del libro de Romanos dice que si con tu boca confesares que Jesús es el Señor y con tu corazón creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú crees eso, confiésalo en esta hora. La Biblia dice que eso es suficiente para ser salvo. Alguien dirá, hermano, y tan fácil. Sí, para usted y para mí fue fácil, pero para Él que murió en la cruz del Calvario no lo fue, hermano. Él pagó un precio altísimo y derramó su sangre, que fue la sangre más preciosa que esta tierra tiene. La derramó por todos aquellos que creemos en Él. Habiendo dicho esto, yo quiero orar, hermano, por la vida de mi hermano Silverio. Mi hermano Silverio Bucú, hermano, que tiene problemas, batallas en su cuerpo, hermano. La Biblia dice que el precio de nuestra paz cayó sobre Él. Y dice la Biblia que por su llaga nosotros fuimos curados. Pero dice más aquí. Que oremos por Dayana, que es nieta de Él. También quiero orar por mi hermana Brenda, que está pasando batallas, hermano, purificaciones en su cuerpo. Y por todos aquellos que hoy no están aquí, que están en un hospital, que están en una emergencia, que están en un asilo, olvidados por su familia. Por los niños que están en orfanatorios, hermano, que se quedaron sin papá, que se quedaron sin mamá. Quiero orar por todos los ancianos de Ucrania, por los hermanos nuestros que hoy domingo
se reunieron en las iglesias de ese país. Quiero orar por mi amado doctor Juan de Dios Martínez, siervo y varón precioso de la vieja escuela Elim, y también por el hogar Coleman. Quiero que oremos, y si alguno más tiene una necesidad en medio nuestro, levante su mano derecha. Levante su mano si usted trae delante de Dios una necesidad. Sepa que Él es fiel y rico para contestar, que en Él todas nuestras peticiones son sí y amén. Padre, hemos buscado tu rostro, Señor. En un tiempo, Señor, en que ya buscarte a ti no es prioridad. La prioridad del hombre es su casa, su terreno, su dinero, sus títulos, pero no saber qué es lo que tú quieres ni cómo hacer lo que tú quieres. Pero tú has dicho, Señor, el diezmo de los diezmos es mío, has dicho tú, Señor. O sea que siempre hay un remanente tuyo. A Elías le dijiste: yo tengo 7,000 como tú. ¿Dónde? No sabemos, pero tú los tienes. Gente que te ama, que se doblega, que se da a ti, que entrega las áreas, que sufren en silencio sin que nadie lo sepa, pero agradando tu santo nombre, oh Dios. Padre, gracias. Bendice, Señor, a cada anciano, a cada enfermo. Responde, Señor, las peticiones. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor. Haz milagros, maravillas, señales. En el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Si Dios nos concede la vida, la fuerza, la salud, estaremos aquí el día jueves. Hermano, necesito apelar a su conciencia de hijo del Señor. Necesitamos de su apoyo económico para poder continuar al aire, para seguir, hermano, en la predicación de este hermoso evangelio. Bendíganos, hermano, con sus aportes. Pídanos la información bancaria y se la haremos llegar por los medios que provee esta plataforma o por los WhatsApp, hermano. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.